Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es sobre el teorema de la divergencia o también llamado teorema de Gauss. Nos pide calcular la integral de superficie de un campo donde el campo que nos dan es este de aquí y S es la superficie que está limitada por todos estos planos de acá: x igual a 0, igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, z igual a 1, con orientación positiva. Es decir, la orientación de la superficie es hacia afuera de la región que encierran. Bueno, pues este es un ejercicio que me enviaron a través del grupo de Telegram. Si aún no eres parte del grupo de Telegram, te invito a unirte a través del enlace que dejaré en el primer comentario de este video, y también a que me sigas a través de mis redes sociales. Ahí en mis redes sociales pueden ustedes enviarme ejercicios y bueno, pues ahí les puedo dar orientación o puedo resolvérselos en fotos o en video. Bueno, pues vamos a empezar entonces, y lo primero que quiero explicar aquí es que esta notación para la integral de superficie a veces se escribe también de esta manera. Vean la diferencia. A veces se pone el campo f.n, donde este n es un vector normal a la superficie, o a veces se pone así, f punto diferencial de superficie. Bueno, pues es lo mismo. Nada más que aquí lo quiero aclarar para que no se confundan con la letra n si siempre lo han visto de esta manera. Bueno, pues esto de aquí es una integral de superficie. Una integral de superficie se calcula primero parametrizando la superficie y después calculando las derivadas parciales de esa parametrización y haciendo el producto cruz y haciendo una integral doble. Bueno, pues todo eso ya lo veremos en algún otro video. En este caso no vamos a necesitar hacer todo eso, porque precisamente el teorema de la divergencia nos va a transformar la integral de superficie en una integral que va a ser mucho más fácil de calcular. Va a ser una integral triple, pero mucho más fácil de realizar. Es algo parecido a las integrales de línea, que se convierten, bueno, pues en integrales dobles mediante el teorema de Green o mediante el teorema de Stokes, dependiendo del caso. Entonces, bueno, pues aquí ya aclarando que esto es integral de superficie, también otra cosa que quiero aclarar es que el campo se puede escribir de esta manera, mediante los vectores unitarios i, j y k, o también se puede escribir así, con la notación de componentes, ¿sí? Esta es la primera componente, luego la siguiente, y luego esta es de aquí la tercera componente. O a veces también se escribe en lugar de sus paréntesis, bueno, pues paréntesis así rectangulares, así lo hace por ejemplo el libro de Stuart, pero bueno, es básicamente lo mismo, simplemente notación, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a empezar dibujando las superficies que nos están dando, ¿sí? Nos dice que S es la superficie que, bueno, pues está formada por estos planos de aquí. Dice superficie limitada, pero debería decir superficie formada por estos planos. Bueno, pues aquí tenemos los tres ejes y empezamos dibujando x igual a 0. ¿Qué es esto? ¿Qué es x igual a 0? Bueno, pues recuerden que uno de los primeros videos que vimos en este curso de cálculo vectorial es que x igual a 0 es un plano, ¿sí? Y es un plano paralelo al plano YZ, un plano que corta al eje X en el 0, o sea, va a ser este plano de aquí. Y el plano x igual a 1, bueno, pues también va a ser un plano paralelo al plano YZ, pero ahora va a cortar al eje X en el 1. Si tienen duda de por qué estos planos son de esta manera, bueno, pues los invito a que vean los primeros videos de este curso, porque ahí lo explico con bastante detalle. Pueden encontrar el enlace al curso en la descripción. Luego tenemos el plano y igual a 0. Bueno, pues en este caso el y igual a 0 va a cortar al eje y en el 0. Entonces va a cortar por acá y va a ser paralelo al xz. Entonces va a ser así. Y luego el plano y igual a 1, bueno, pues va a cortar al eje y en el 1 y va a ser igualmente paralelo al xz. Entonces va a ser así. Ya vamos viendo lo que se nos está formando. Se está formando una especie de cubo. Y se va a terminar de formar con las dos tapas, que son precisamente z igual a 0 y z igual a 1. Bueno, pues z igual a 0 es el plano paralelo al xy, pero que corta el eje z en el 0. O sea, va a ser aquí el piso. Nada más que aquí ya no se alcanza a ver porque tenemos estas dos tapas que, bueno, nos tapan ahí la vista. Pero sería este plano de aquí que está delimitado en verde, ¿sí? Y luego tenemos el z igual a 1, que sería esta tapa de aquí. En realidad estos planos son planos infinitos, o sea, yo aquí nada más puse un pedazo del plano, pero recuerden que los planos son infinitos, se extienden infinitamente en todos lados. Sin embargo, vemos que estos planos sí que delimitan aquí una región, ¿sí? Entonces, S pues va a ser la superficie que, bueno, pues está unida de todos estos planos. O sea, la región, digamos, el límite de este cubo, ¿sí? La frontera, la región frontera de este cubo, ¿sí? Entonces, estos 6 planos de aquí son los que formarían toda la superficie S. Entonces, si quisiéramos calcular esta integral de superficie, tendríamos que calcular 6 integrales. Una integral para cada superficie. Y cada superficie hay que parametrizarla, luego hacer las derivadas parciales, hacer el producto cruz y hacer una integral doble para cada una y al final sumar todos los resultados. Es algo que podemos hacer, pero bueno, no hace falta hacerlo porque para eso tenemos el teorema de la divergencia. ¿Pero qué dice el teorema de la divergencia? Bueno, pues el teorema de la divergencia, o también llamado teorema de Gauss, nos dice lo siguiente. Sea E una región sólida y S la superficie frontera de E,
donde S tiene orientación positiva. Bueno, orientación positiva quiere decir que los vectores normales a la superficie se dirigen hacia afuera de la superficie. O sea, cuando la superficie encierra una región, los vectores normales se van hacia afuera de la superficie, no hacia adentro, ¿sí? Eso es la orientación positiva. Y la región sólida, en este caso, que está encerrada por una superficie, bueno, pues sería el cubo, lo que está aquí adentro, ¿sí? Esto sería E, esa región. Y luego nos dice, sea F un campo vectorial que debe cumplir ciertas cosas. Este campo vectorial debe tener componentes que tengan derivadas parciales continuas y que, bueno, pues sean continuas al menos en alguna región abierta que contenga AE, ¿sí? En algún abierto que contenga este E, esas derivadas parciales deben ser continuas. Bueno, en nuestro caso este es el campo y hay que fijarnos en cada componente a ver si las derivadas parciales son continuas, las tres derivadas parciales, respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Pero en este caso vean que se trata de polinomios y los polinomios, como sabemos, bueno, pues son continuos y todas sus derivadas son continuas, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Nuestro campo cumple perfectamente esta hipótesis. Y entonces lo que nos dice el teorema de la divergencia es lo siguiente: que lo que se cumple es que la integral de superficie se puede convertir en una integral triple, pero esta integral triple se hace ahora sobre la región E. Y la integral que vamos a hacer ya no es directamente del campo, porque no tiene sentido, sino que tiene que ser de la divergencia de ese campo. O sea, esta divergencia del campo, recuerden que esto es un campo escalar, ya no es un campo vectorial. Y esto entonces es una integral triple de un campo escalar. Las integrales triples ya las vimos anteriormente y bueno, son fáciles de hacer, sobre todo en este caso en el cual tenemos un cubo. Bueno, y otra cosa antes de pasar a resolver esto, nada más es tomar en cuenta que a veces se pone así, divergencia de F, pero es lo mismo que esta notación, la notación nabla.f. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Y recuerden que la divergencia de un campo vectorial, bueno, pues es simplemente la suma de las derivadas parciales de las componentes. La primer componente del campo se deriva respecto de X. Luego le sumamos la derivada de la segunda componente, pero con respecto de Y. Y luego la de la tercera componente con respecto de Z. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? F1, F2, F3 son la componente 1, componente 2 y componente 3. Bueno, pues entonces, como en este caso nosotros tenemos una superficie que encierra una región E, podemos usar el teorema de la divergencia. No siempre vamos a tener una superficie que encierre una región E. Entonces no siempre se puede usar el teorema de la divergencia, pero en este caso sí lo vamos a poder hacer. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es calcular precisamente la divergencia del campo vectorial. Entonces, la divergencia, para calcularla, bueno, pues primero derivamos la primer componente con respecto de X. Bueno, pues la derivada es derivada de 2x2, derivada de y0, derivada de z0. Porque recuerden que como estamos haciendo una derivada parcial, la y y la z son como constantes, entonces son ceros y aquí la derivada es 2. Ahora le vamos a sumar la derivada de la segunda componente con respecto de y. Entonces esta x, su derivada es 0, la de z es 0 y la de y es 1. Y luego la derivada de esto pero con respecto de z. Entonces estas dos derivadas de aquí son 0 y la derivada de 4z es 4. Entonces sumamos un 4. 2 más 1 más 4 nos da 7. Entonces, la divergencia del campo vectorial en este caso nos quedó 7. Es decir, que la integral de superficie que nos están pidiendo se puede calcular como la integral triple de la función constante 7. Bueno, ¿y esto de aquí cómo se hace? ¿Cómo se hace una integral triple? Bueno, pues recuerden que para hacer una integral triple, es como las integrales dobles también, es primero expresar nuestra región usando algunas desigualdades. Pero en este caso, como se trata de una región que es de tipo caja, bueno, pues la X va a ir desde 0 hasta 1, la Y va a ir desde 0 hasta 1 también, y la Z también va a ir desde 0 hasta 1. Entonces, esta integral se convierte en esto. Bueno, primero el 7 se puede sacar de la integral y se convierte en esto de acá. 7 por la integral de 0 a 1, y luego la integral de 0 a 1, y luego la integral de 0 a 1 para X, para Y y para Z. ¿Sí? Entonces, esta es la integral triple que hay que calcular. Y es muy fácil de hacerlo. Y de hecho, ni siquiera hace falta ir haciendo la integral aquí paso por paso, sino que también podemos recordar otra cosa. Cuando nosotros tenemos la integral triple del diferencial de volumen, o sea, sin tener ya aquí ninguna función, que es como tener la función constante 1. Bueno, pues esto de aquí lo que significa es el volumen de la región. O sea, esta integral triple es lo mismo que el volumen de la región E, que en este caso es el volumen del cubo. ¿Y cuál es el volumen de un cubo del lado 1? Bueno, pues 1 por 1 por 1, 1. Entonces es 7 por 1, que es 7. Este es el valor de la integral triple. En este caso, en realidad, el ejercicio era muy sencillo de hacer porque nos quedaba un cubo. Pero hay otros casos en los cuales la superficie se forma, por ejemplo, de un cilindro y dos tapas. Bueno, pues en ese caso habrá que usar coordenadas cilíndricas probablemente para resolver esa integral. Y en este caso también vean que la divergencia nos quedó un simple número. Ese número salió de aquí, pero no siempre nos va a quedar un número. A veces nos va a quedar por aquí una función que va a tener
bueno, pues las puede tener hasta las 3 variables, x, y, z, y entonces hay que calcular la integral triple de esas 3 variables, y si hacemos un cambio de coordenadas, bueno, pues también tendremos que cambiar esas variables de acuerdo a ese cambio de coordenadas, a coordenadas cilíndricas, y hacer las integrales triples, como ya sabemos hacerlo, de temas anteriores. Pero bueno, este es finalmente aquí el resultado. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.